Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Hoy vamos a conversar sobre mediación y para ello nos acompañará en el panel Juan José Jungblut, quien es un experto en mediación. En breves minutos estará con nosotros. Y desde ya nos acompaña Doménica Pacheco, quien es parte de la producción de este programa. Muy buenas tardes a todos. Doménica, es un placer que nos acompañes. Es tu primera vez aquí. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. El conflicto es inherente a la naturaleza humana y evitarlo no lo soluciona. Pero enfrentar estas situaciones supone un gran desgaste físico y psicológico. En este contexto, desde hace unos años, está rompiendo cada vez con más fuerza la mediación como un medio alternativo de resolución de conflictos y complementario de la vía judicial. Hoy en La Píldora Roja analizamos este proceso voluntario en el que las partes involucradas en un conflicto trabajan con un profesional imparcial para generar sus propias soluciones con el fin de resolver sus diferencias. Bienvenido, Juan José, por favor, acompáñanos. Buenas. Hola, un poquito de lluvia. Adelante. Ahora bien, Juan José, en el Ecuador la forma más común y habitual de resolver los conflictos es a través de los tribunales de justicia ordinaria. Sin embargo, existen vías alternativas a la función judicial a las que se puede acudir para resolver controversias. De hecho, en nuestro país contamos con una amplia regulación que facilita los procesos de mediación. En este contexto, ¿cuáles son las características y las ventajas de este sistema de resolución de conflictos? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Ciertamente la mediación, que está tutelada a través de la Ley de Arbitraje y Mediación, que fue publicada en el año 1997, permite que dos o más personas que tengan un conflicto, en lugar de resolverlo en la justicia tradicional, lo puedan hacer a través de este proceso, que es mucho más corto. Okay. Y que no exige las solemnidades de un proceso judicial. No solamente la solemnidad, sino de pronto también el desgaste, el costo económico. Todo eso, hay un ahorro en tiempo, hay un ahorro en dinero, hay un ahorro en también desgaste emocional, físico, mental, que conlleva todo un proceso judicial, y te lo digo como abogado. Es una tendencia que, a pesar de que la ley ya lleva bastante tiempo, recién ahora está tomando fuerza verdaderamente, aunque claro, yo veo como una oportunidad el que se siga difundiendo este mecanismo, porque creo que finalmente es lo que va a primar antes de que la gente decida finalmente demandar. Lo que primero va a ser, yo creo, ya a través de una cultura que se implementará con el paso del tiempo, es primero intentar las cosas, resolverlas de manera amistosa, como es la mediación. Claro, porque esto es básicamente un diálogo, es una conversación. ¿Cuál es tu rol en ese proceso? Como mediador, mi rol es el de buscar, a través de la escucha activa, primero las posiciones de las partes, porque al decir posiciones me refiero al comportamiento gestual, físico de la persona. La gente generalmente viene a una audiencia de mediación molesta o nerviosa, preocupada, porque primero no conoce bien el mecanismo o porque no sabe a qué precisamente atenerse. Mi rol es el de procurar, una vez que les doy la charla inicial explicándole cuáles son las ventajas del proceso, es que ellos tienen la posibilidad de empoderarse de su problema y no derivarlo a un tercero. Que ellos tienen la posibilidad de, a través de ese diálogo que tú mencionas, construir una mejor solución que la daría un juez y que la pueden hacer justamente ellos, porque conocen cuáles son las características de ese conflicto. Ok, y por ejemplo, tú hablas de que tienes que escuchar, de que tienes que ser empático, pero digamos, ¿de qué otros recursos tienes que valerte para hacer un proceso de mediación efectivo? Bueno, siempre ponerme en el zapato del otro es una máxima que nos enseñaron en los programas de formación de mediadores y que se sigue enseñando como tal. Escuchar para entender a la persona, no simplemente porque se le da el espacio para hablar, sino tratar realmente a través de imaginarme, primero recibir la información de una de las partes y tratar de entender por qué esta persona está pidiendo lo que está pidiendo o siente lo que siente, y de igual manera a la otra parte. Hay momentos en los cuales
la situación se pone más conflictiva, y esto generalmente se da en conflictos de tipo familiar, porque lleva atada mucha parte emocional, muchos temas de lesiones A la confianza, a la tal vez. confianza, exactamente, o agresiones de tipo verbal o de tipo psicológico que pudieron haberse producido en el camino de un matrimonio que está fallido en ese momento, pero que tiene que resolver sobre estos menores de edad que todavía y seguirán siendo hijos de ese papá y de esa mamá. Seguramente son situaciones o heridas que han perdurado durante algunos años, algún tiempo, y de pronto en estas sesiones que tú llevas a cabo, de pronto salen algunos temas que son un poquito fuertes. Son un poquito fuertes, hay llanto, hay un despliegue de emociones contenidas muchas veces en ese diálogo que se está dando, en esa conversación que se está dando, que es un diálogo de 3 partes generalmente, ¿no? Las partes y el mediador, 2 partes y el mediador, aunque a veces pueden ser más partes. Y claro, yo descubro que a veces los conflictos se dan porque la gente malinterpretó determinado mensaje que envió una de las partes, lo entendió mal, y eso produjo una escalada Que se acumuló durante años. que se acumuló durante años, durante el tiempo, y finalmente derivó en un conflicto, y eso ya se salió de las manos, pero y esto también es corresponsabilidad por lo menos de los abogados y los psicólogos, que a nivel profesional están más y son más conocedores de este mecanismo, son los que están recomendando más a las partes llevar a esta instancia la resolución de ese conflicto que están teniendo. En el Ecuador, el proceso de mediación permite solucionar un gran número de conflictos entre las partes, el tiempo que también permite ayudar a identificar si el conflicto tendría que resolverse por otras vías, como la conciliación, el arbitraje o incluso la vía judicial. Teniendo esto en cuenta, ¿en qué casos se puede acudir a un proceso de mediación para la resolución de conflictos? Y bueno, seguimos conversando. Sí, bueno, prácticamente todo tipo de conflicto que deriva en una demanda judicial tiene solución a través de la mediación. Realmente te podría decir que prácticamente todo tipo de conflictos. Y si hablamos de materias, te puedo decir conflictos de inquilinato, en los que el inquilino le quiere pedir al arrendador que le devuelva el depósito de garantía, o que el arrendador quiere que ya el inquilino se vaya porque le está provocando muchos problemas por su conducta, se bulla en la noche, cosas como esas. Un vecino no tan agradable. Un vecino no agradable, exactamente, que ya ha provocado la molestia de las demás personas. Sí. Los temas de familia que mencioné, y concretamente la regulación de visitas, que generalmente un papá le pide a la mamá a través de un juez, lo puede a través de la mediación hacer igualmente. O el tema de la pensión alimenticia que se le debe a los hijos menores de edad cuando hay una separación o divorcio entre los padres. La tenencia, con quién se va a quedar este hijo o hijas menores de edad respecto de el resto del tiempo que van a ser menores de edad, hijos o hijas con papá, se quedan con mamá, cualquiera de los dos. Temas de liquidaciones laborales, cuando yo renuncié y no me han pagado después de 3 meses la liquidación. Entonces, 3 meses o más. O más la liquidación, o peor aún cuando me despiden y tengo cómo demostrarlo, pero y es un dinero adicional que la ley, en ese sentido la ley protege a una de las partes para reclamar adecuadamente. Incumplimiento de contratos. Una persona se comprometió a construir un edificio y los acabados no eran del agrado de la persona que pagó los servicios de este constructor, de este arquitecto o este ingeniero. Ese tipo de conflictos conflictos con el Estado, contratación pública, eso se puede llevar a la mediación. Interesante, muy interesante. Cuéntanos un poco más de este apartado. En la contratación pública está contemplada la mediación. La Procuraduría General del Estado tiene una participación activa en todos aquellos procesos que superen los $20,000 de cuantía. Cuando una de las partes es una empresa privada o una persona natural que tiene un inconveniente, por ejemplo, la decisión de parte, imaginémonos, del municipio del Cantón Isidro Ayora, que unilateralmente decidió dar por terminada el contrato. Y no quiere pagar. Y no quiere pagar.
ese clásico tipo de conflicto se puede llevar a mediación. Con la participación de un delegado de la Procuraduría, el Estado escucha a la otra parte a través de este delegado y del representante de la institución pública, y por otro lado está quien está reclamando. Si hacemos el ejemplo de que quien solicitó la mediación fue la persona natural o fue la empresa privada, y una vez más a través del diálogo, pero eso es un diálogo más formal, más esquematizado, porque estamos hablando de que es un conflicto con el Estado y el Estado tiene sus lineamientos específicos, y por ser derecho público del cual emana hay cierto lineamiento, pero igual el diálogo puede fluir y en muchos casos se llegan a acuerdos satisfactorios para ambas partes. Hay soluciones. Hay soluciones, exactamente, hay soluciones. Yo estoy pensando en, por ejemplo, disputas empresariales, socios, amigos que se convirtieron en socios, que arrancaron un negocio y que en el proceso se pelearon, se distanciaron. Un ejemplo así, de ese tipo. Es un ejemplo clásico también de un conflicto que se puede llevar a mediación sin ningún problema. De repente se pelearon porque uno de los dos diseñó el logo y creó la marca de determinado producto o servicio. Y el otro tiene los clientes. Y el otro tiene los clientes. Entonces, a través de la mediación llegamos a un punto de equilibrio en que ambos salgan ganando. Es como el clásico ejemplo de dos hermanos que se pelean por una sola naranja. Claro. Y la mamá les dice, ¿tú qué quieres? Un hijo le dice, yo quiero la cáscara para hacer un cake de naranja, y yo para hacer jugo. Perfecto. Separamos las cosas. Divides el contenido. Exactamente, divides el contenido y le damos, y se dan ellos mismos cada quien lo que le corresponde. Claro. ¿Por qué crees que en Ecuador todavía no adoptamos estos sistemas que desde lo personal me parecen bastante civilizados, bastante salomónicos? ¿Y por qué preferimos ir a las disputas judiciales? Desde tu lectura, desde tu experiencia, ¿por qué crees que todavía no abrazamos estos mecanismos? Bueno, dicen que el hombre es un animal de costumbres. Cuando una persona vive en su casa y pasan los días y ve que hay basura acumulada, quizás no se da cuenta hasta que una tercera persona le dice, oye, tiene sucio ahí. Desde que el Ecuador es país en 1830, se ha regido bajo los principios jurídicos que fueron creados por abogados, y los abogados de esa época eran abogados litigantes. Entonces estamos hablando de casi 200 años, 190 años de una cultura de litigio, al menos partiendo exclusivamente desde la historia del Ecuador, porque si nos vamos más atrás, pues obviamente es mucho más claro, tiempo. Tenemos la herencia colonial española, exactamente, que indicaba que había que establecerse un tribunal, que las partes iban a exponer ante un tribunal sus ponencias, presentar sus pruebas, exigir la presencia de testigos, etcétera. Y eso lo heredamos porque España pues obviamente aportó y con muchas cosas acá. Entonces la mediación es algo relativamente nuevo comparado con todas estas décadas y casi 2 siglos de historia de litigio. Sin embargo, siempre hay una persona que puede decir, oye, hay una mejor manera de resolver esto. Y los centros de mediación que están empezando a dar programas de formación de mediadores, en la que se busca que los abogados conozcan de este mecanismo, porque aunque tú no lo creas, hay abogados que no conocen de la mediación. Te creo. Hay abogados que no conocen de la mediación, y ellos son los principales personajes que deben, junto conmigo, yo soy colega de ellos, soy abogado, que deben entender, por ejemplo, para los que sí conocen ya este mecanismo, que no es que van a perder clientes, al contrario, van a venir más clientes. Van a ganar muchos más. Porque clientes y conflictos van a haber todos los días de distintos tipos. No me meto en los conflictos de tipo personal, que ya los tiene que manejar un psicólogo, pero los conflictos que se judicializan, para utilizar una palabra, pueden perfectamente ser acompañados, la persona que tiene el conflicto, con su abogado, que la va a orientar o lo va a orientar para llegar a un mejor entendimiento, un mejor arreglo. Y como yo conversaba hace poco con un amigo, si tú le dices a un cliente plan A o plan B, A, demandar, B, mediación, le cobrarías lo mismo, pero por supuesto,
Yo le estoy ahorrando tiempo, le estoy ahorrando dinero. O sea, y como abogado tiene una salida de un caso mucho más rápida. Mucho más rápida. Porque hay muchas veces abogados que cobran X cantidad por casos, pero son casos que se tornan eternos. Se vuelven... Es como un trauma para un abogado ocuparse de ese caso, por el tiempo que toma, por las diligencias que toma. Exactamente. Las instancias, tú terminas una primera instancia, hay un recurso de apelación. Entonces, el juez dice, le doy la razón a esta persona, cúmplase esto. La otra parte dice, no estoy de acuerdo. Apela. Viene, sube al tribunal provincial y el tribunal falla, y la otra parte vuelve a pedir un recurso, que en este caso sería casación. Luego una acción de protección. O sea, y esto puede tomar meses, años. Y no termina el problema y no se puede hacer cumplir lo que el juez de primera instancia determinó, porque todavía no está resuelto el tema. Y esa es otra ventaja de la mediación. La mediación el acta de mediación es un título de ejecución, que es igual al de una sentencia judicial ejecutoriada. Tiene la misma validez legal. Tiene la misma validez legal, no cabe ningún recurso contra el acta de mediación, siempre y cuando las partes que comparecieron lo hicieron de legal y debida forma. Con el debido proceso. Dentro del debido proceso de mediación, que exige, sí, ciertamente, pues que lo que se conoce, que quien comparece sea persona mayor de edad, capaz, y si es una persona jurídica, que la represente o bien su representante legal o bien un abogado que tenga un poder para transigir en nombre de la empresa. Si eso ocurre, perfecto, el acta es totalmente válida, y en caso de incumplimiento de una de las partes, la otra parte tiene el derecho de pedir la ejecución del acta, pero eso es un proceso que no dura más allá de 30 días. ¿Sabes que cuando mencionábamos esto de que los procesos pueden durar meses, incluso años, yo estoy pensando en las familias que se separan, en los amigos que se distancian, que incluso se vuelven enemigos. Yo estoy viendo las consecuencias negativas de todos estos procesos, que detrás de todo esto hay personas, y detrás de las personas hay emociones, hay situaciones, hay recuerdos, hay memorias, hay un pasado que se construyó, y que de alguna forma son procesos traumáticos que terminan por romper relaciones, y a veces de manera irreconciliable. Entonces, yo pienso en esto, cuando hablo de mediación, pienso en un mecanismo bastante civilizado, bastante armonioso, donde, de pronto no te vas a volver el mejor amigo de esa persona como solía ser, o su aliado, o su pareja, pero van a llevar la fiesta en paz, pero van a tener una convivencia respetuosa, pero van a saludarse con respeto. Así es. ¿Y cuánto vale eso? Eso no tiene precio, la verdad. Es tu tranquilidad. Y es tu tranquilidad, y tu tranquilidad realmente no tiene precio. Tu intranquilidad tiene un precio que te cuesta pagar. Los que salen beneficiados de tu intranquilidad son los médicos. Es que lo paga tu salud. Lo paga tu salud, y lo paga también tu trabajo, porque tienes que desembolsar dinero. La mediación, qué buen punto que tocas tú, también reconstruye relaciones. En un proceso judicial hay un ganador y hay un perdedor. Exactamente. Y eso acentúa la distancia que ya existía antes del proceso entre las partes. Hace las diferencias más grandes. Las hace más grandes, aumenta el resentimiento, aumenta el dolor, aumenta todo lo malo que tú te imaginas, pero que no sucede en un proceso de mediación. Un proceso de mediación, como tú bien has dicho, por lo menos lleva a la gente la fiesta en paz. Por lo menos se puede ver en la calle después de este proceso y saludarse, aunque no de la mano, pero con la manito. Pero con la manita, exactamente. Y en eso también construir, porque la mediación es construir una cultura de paz, que es lo que se necesita en nuestra sociedad, ciertamente. No solo en el Ecuador, sino en América Latina. En América Latina, pues tenemos una herencia y una fusión etnocultural muy profunda, muy fuerte, que tiende al conflicto, a la distancia, a la pelea, y eso no tiene por qué seguirse dando. Es histórico, exactamente. Llena de resentimientos, llena de situaciones que a la larga no te van a producir sino malestar permanente, porque tocas el mismo tema cada cierto tiempo, pero no llegas a una solución. Y eso
yo digo, o sea, a ver, o le das la vuelta a la página o te sientas con la otra parte a definir de qué manera arreglan ese problema. ese problema. Yo te escucho ahora, tú me escuchas a mí, pero yo te escucho para comprenderte, tú me escuchas a mí para comprenderme a mí. Necesitamos entender por qué tú haces, dices lo que haces y dices y yo también. Es que, claro, la comprensión, la empatía es clave, pues muchas veces cuando vamos a lo judicial tratamos de imponernos sobre el otro. Claro, buscamos que el juez nos dé la razón, porque Exactamente. así es lo que dice el proceso, y una vez que nos dé la razón, pues decir, bueno, ganamos esto que estábamos buscando, esperando también obviamente que la otra parte no apele, no pida un recurso, que generalmente ocurre, la gente va a apelar, y hasta que apele tienes que esperar. Claro, claro. O sea, por esas razones, por el restablecimiento de relaciones personales rotas, o relaciones comerciales lastimadas por causa de un incumplimiento de pago o por causa de una mala interpretación de una cláusula de un contrato, es que la mediación definitivamente, no voy a decir que va a tomar el lugar del proceso judicial, pero sí puedo decir que va a ayudar muchísimo, y ya lo está haciendo, en reducir la carga procesal que cada juez que existe, por lo menos en esta ciudad, sigue siendo muy elevado. Claro. Sigue siendo muy elevado. Y de hecho hay una instrucción de parte del Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo de la función judicial, respecto de que los jueces, en la medida de su criterio, deriven los procesos en que vean que es más bien posible una mediación que un litigio a las partes. Que invite el juez mismo, y lo ha hecho muchas veces, a las partes a resolver su problema. Temas de tránsito, por ejemplo. Cuando ha habido un choque sin resultado de muerte, obviamente, eso se puede hacer a través de la mediación, se puede resolver a través de la mediación. Cuando digamos, alguien viene desprevenido y choca al otro. Y choca al otro, el chocado le dice, a ver, ¿cómo arreglamos aquí? No, que lo voy a mandar, no, vámonos a mediación, señor. Vámonos a mediación. Hubo un caso que yo recuerdo en particular, llevaba a una persona año y medio en la fiscalía este proceso, y decidieron llevarlo a mediación a petición de las partes, que era lo que buscaba una persona que le ayude a solventar sus gastos de rehabilitación física derivado del accidente, y que le reconozca también los gastos en que incurrió de reparación del vehículo. La otra parte le dijo, la suma que usted me pide de contado no se la puedo dar, pero se la puedo dar por partes. ¿Qué le parece esta parte? Y yo le dije, ¿y usted qué le parece esta? Llegaron al punto de equilibrio, se firmó el acta, se dieron la mano, asunto resuelto, que llevaba año y medio en la fiscalía. Negociaron amistosamente. Negociaron amistosamente, y el problema quedó concluido, y la gente satisfecha, que es lo importante. Oye, qué importante que es resolver las diferencias con diálogo, con paciencia, con empatía. Parece que estuviéramos hablando en chino, pero es tan sencillo. Es muy sencillo. Lo que hay que poner de parte de cada persona, de cada uno, es siempre, yo digo, hay que ponerse en el zapato del otro. Cuando una persona nos alza la voz, cuando una persona nos dice una grosería, entendamos que esa persona ha sido herida, o esa persona está pasando por un proceso que desconocemos, y que por ello actuó como actuó, pero que no necesariamente es porque nos tiene un fastidio en particular. La persona que tiene ese tipo de comportamiento permanente o parcial tiene un conflicto interno que debe ser resuelto. Correcto. Tiene asuntos internos que de pronto no está consciente, o de pronto está consciente pero no ha resuelto. Exactamente. Y que tienen consecuencias con terceros. Que ejemplo dice, un político que alza la voz y a través del micrófono y la prensa denigra o atenta contra la honra de esta otra persona, sin tener base ni fundamento. Tenemos bastantes políticos con problemas. Con ese tipo de problemas, exactamente. Entonces, son los más comunes. Y eso, pues, es un motivo más para decir, llevemos este tema a mediación, porque ese es el mejor camino. Yo digo, la mediación no es el único camino, pero para mí es el mejor camino para llegar a solucionar un conflicto. Así como existe la mediación, tenemos también, por ejemplo, temas de arbitraje, tenemos temas de conciliación. La conciliación, te podría decir que, al menos en
En la ley de arbitraje y mediación, conciliación y mediación son lo mismo. Yo te podría decir que la única diferencia está en que el conciliador puede ir un poquito más allá que el mediador respecto de proponer soluciones al conflicto, pero igual el conciliador no decide sobre el conflicto. Igual el mediador tampoco decide. Lo que hace el conciliador, que esta es una figura que sobre todo funciona en Colombia. En Colombia se llama conciliación el trabajo que hacen ellos allá. Al igual que el mediador es procurar que las partes lleguen a través de un diálogo constructivo y respetuoso a un entendimiento, y una vez que se llegan a solucionar los puntos que estaban en conflicto, que estaban o que aparecieron quizá en el camino, redactar un acta y dar fe pública con su sola firma de que ese título de ejecución es válido y que las personas que comparecieron efectivamente son quienes comparecieron. Es una especie de notario también un poco el mediador, según la ley. ¿El mediador o el conciliador? El mediador aquí en Ecuador, sí. Porque yo te quiero hablar un poco de la figura del mediador. La conciliación en Ecuador no se da realmente, no existen las actas de conciliación como tal. Y el arbitraje, bueno, es un proceso como el judicial, con la diferencia de que el proceso por el que tienes que pasar es mucho más corto, en promedio, que un proceso judicial. Más corto, menos desgastante y digamos, no cuesta el tiempo, no cuesta el dinero que cuesta un tema judicial. No, más o menos, aproximadamente te diría que sí. Y lo importante es que las partes se sometan previamente, cualquier diferencia que vayan a tener a través de un contrato, a que un tribunal arbitral decida sobre ese problema. Ok. Que es lo mejor. Cuando tú demandas, no importa si lo pusiste en la letra o no, pero para que exista un arbitraje sí tiene que haber un convenio arbitral previo, para que el arbitraje pueda... Una cláusula que dé lugar al arbitraje. Que dé lugar al arbitraje. De acuerdo. Por todo lo expuesto, podemos concluir que la mediación no solamente permite que los conflictos se resuelvan rápida y eficazmente sin perjuicio para los intereses de las partes, sino que incluso permite que las relaciones interpersonales no solo se conserven, sino que se vean fortalecidas. Asimismo, en Ecuador necesitamos continuar difundiendo sus beneficios para promover su utilización, ya que nuestro contexto demanda estrategias alternativas que garanticen una solución ágil, pacífica y eficaz de sus controversias. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a reencontrarnos el próximo lunes aquí en la señal de Radio Morena. Mientras tanto, recuerden seguir a La Píldora Roja en Facebook, Instagram y YouTube, donde podrán disfrutar de contenido adicional. A nombre de este valioso panel se despide de ustedes Gustavo Isurieta. Muchas gracias por su sintonía y un fuerte abrazo para todos.